Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 186 que se titula Poco antes de la crucifixión. Comenzamos. Cuando Jesús y sus acusadores salieron, el maestro se volvió a Juan y le dijo: ya no puedes hacer nada por mí. Vete a donde mi madre y tráela para que me vea antes de morir. Juan, aunque no quería dejarlo solo, se apresuró para ir a Betania, donde estaba reunida la familia de Jesús, en casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Estando allí, una vez que les relató todo lo que había ocurrido, María fue inmediatamente en compañía de Juan a ver a su hijo mayor. Cuando llegaron, ya habían llegado con Jesús al Gólgota. Ruth se había negado a quedarse, y como decidió irse, Judá la acompañó. El resto de la familia permaneció en Betania. Cada hora los mensajeros de Zebedeo les llevaba noticia. Sección número 1. El fin de Judas Iscariote. En cuanto el maestro fue puesto en manos de los soldados que lo iban a crucificar, los guardias judíos volvieron al templo. Mientras Caifás presentaba su informe al Sanedrín, Judas apareció entre ellos para reclamar su recompensa. Estos judíos detestaban a Judas y lo miraban con desprecio. A Judas le remordía la conciencia por su conducta traicionera y al mismo tiempo pensaba en su recompensa. No le gustaba la frialdad y altanería de las autoridades judías, pero esperaba ser recompensado ampliamente. Esperaba que lo llamaran al plenario del Sanedrín y lo honraran mientras le conferían honores, como símbolo del gran servicio. Un siervo del sumo sacerdote lo llamó afuera y le entregó una bolsa con 30 piezas de plata, el precio de un buen esclavo en buena salud. Judas se quedó pasmado y quería entrar para apelar al Sanedrín, pero no lo admitieron. Se sintió humillado, desilusionado y totalmente destruido. Se alejó del templo. Se metió la bolsa en el bolsillo, el mismo bolsillo donde llevaba la bolsa apostólica. Deambuló por las calles entre la multitud que iban a presenciar las crucifixiones. A la distancia vio el travesaño que levantaban con Jesús clavado, y al ver eso corrió al templo y logró entrar. El traidor estaba sin aliento y altamente conmovido y les dijo: me habéis insultado, me habéis ofrecido dinero como recompensa por mis servicios, el precio de un esclavo. Me arrepiento de haber hecho esto. He aquí vuestro dinero. Quiero liberarme de la culpa de esta acción. Todos se burlaron de él. Y el que estaba más cerca de él le dijo: tu maestro ha sido puesto a muerte por los romanos. En cuanto a tu culpa, ¿qué nos importa a nosotros? Ocúpate tú mismo de ella, fuera de aquí. Judas sacó las 30 piezas de plata y se las arrojó al piso del templo. En realidad él esperaba posiciones. Cuando abandonó el templo estaba fuera de sí. Estaba comprendiendo la verdadera naturaleza de su pecado. Ahora estaba solas frente a frente con el veredicto de enjuiciamiento de su alma desilusionada y desencantada. El pecado fue atractivo y venturoso mientras lo cometía, pero ahora tenía que enfrentarse con los frutos de los hechos, y a desnudos y despojados del romanticismo. El que fuera embajador del reino caminaba ahora por las calles de Jerusalén solo y abandonado. Su desesperación era total y absoluta. Descendió a la terrible soledad del valle Hinnom, trepó las rocas y quitándose el cinto ató un extremo a un pequeño árbol y el otro extremo alrededor de su cuello y se arrojó al precipicio. Luego el nudo que sus manos nerviosas había atado se soltó y su cuerpo se reventó en pedazos al caer a las ásperas rocas. Sección número 2. La actitud del maestro. Cuando Jesús fue arrestado, sabía que su trabajo en la tierra estaba terminado y comprendía plenamente cómo moriría, y poco se preocupaba por los detalles de los así llamados juicios. Tan solo contestó preguntas relacionadas con su misión de vida. Con Pilato solo lo que estuviera relacionado con su jurisdicción como gobernador. Jesús había enseñado a los apóstoles que era inútil echar perlas a los cerdos. Jesús estaba convencido que era la voluntad del Padre que se sometiera al curso natural y ordinario de los eventos humanos como debe hacer cualquier criatura mortal.
por lo que se negó a usar su elocuencia persuasiva para influir en el resultado de las maquinaciones de los socialmente miopes y espiritualmente ciegos. Aunque Jesús vivió y murió en Urantia, todo el diseño de su autootorgamiento fue para influir e instruir al universo entero. Estos judíos miopes pedían a gritos su muerte mientras él estaba de pie solemnemente en silencio. Y así contemplaba el espectáculo de la muerte de una nación, el pueblo de su propio Padre terrenal. Las huestes celestiales que presenciaban los hechos no podían contenerse de transmitir al universo la descripción del espectáculo de Pilato enjuiciado ante Jesús. Jesús tuvo piedad de Pilato y sinceramente trató de iluminar su mente oscurecida. Cuando le preguntó si era él el rey de los judíos con un mínimo de explicación calificativa, aceptó esa denominación, sabiendo que aunque eligieron rechazarlo, él sería en efecto el último que pudiera proporcionarles un verdadero liderazgo nacional, aún en el sentido espiritual. Él era el Mesías y no habría otro. Poco habló Jesús en los juicios, pero lo suficiente para mostrar a todos los mortales que el carácter humano de un hombre puede perfeccionarse en sociedad con Dios, puesto que Dios puede manifestarse en la vida de la criatura cuando dicha criatura elige hacer la voluntad del Padre, tornándose así hijo activo del Dios vivo. Reveló Jesús plenamente el amor por los mortales ignorantes. Ni siquiera se enojó cuando le vendaron los ojos y lo abofetearon para que les profetizara quién lo golpeó. Pilato dijo más verdad de lo que sabía. Después de azotarlo, lo presentó a la multitud y dijo: «He aquí el hombre». Este temeroso gobernador ni siquiera se imaginaba que el universo entero lo estaba contemplando, que este era un espectáculo único de su amado soberano, siendo humillado y golpeado por mortales oscurecidos y degradados. Y cuando Pilato dijo: «He aquí el hombre», se transmitió un eco por todo el universo de Nevadón que decía: «He aquí a Dios y al hombre». El Dios de Abona, el gobernante supremo del universo de universos, acepta al hombre de Nazaret como satisfacción del ideal de las criaturas mortales de este universo local, en el tiempo y en el espacio. Jesús nunca dejó de revelar a Dios al hombre. Ahora, en sus episodios finales de su carrera mortal y su muerte, hizo una nueva y conmovedora revelación del hombre a Dios. Sección número 3. El confiable David Zebedeo. Poco después de que terminaran la audiencia ante Pilato, un grupo de guardianes del templo se dirigió a Getsemaní para dispersar o arrestar a los seguidores del Maestro. Los apóstoles ya se habían retirado a los lugares designados para ocultarse, así como los griegos. Los demás discípulos habían desaparecido. David Zebedeo, previniendo que pudieran venir por ellos, quitó las tiendas de la parte más alta de la hondonada para luego esconderse y mantener la mensajería. Los guardias no encontraron a nadie, pero incendiaron las tiendas que quedaban y se fueron al templo. El Sanedrín pensó entonces que estaban asustados y no se atreverían a rescatar a Jesús. Por fin descansaron en paz, levantaron la sesión. Tan pronto como Pilato entregó a Jesús para crucificarlo, los mensajeros de David se dirigieron a las distintas ciudades con el anuncio de que Jesús estaba a punto de ser crucificado por pedido insistente de los potestados de los judíos. A lo largo de este día y hasta que Jesús fue puesto en el sepulcro, David envió mensajeros cada media hora a todas las ciudades. Después David despidió a todos los corredores para la celebración de la Pascua y el sábado de reposo, con instrucciones de que volvieran a él en secreto el domingo por la mañana en la casa de Nicodemo, donde estaban Andrés y Pedro. David fue el único que tomó literalmente en serio que Jesús resucitaría al tercer día. Y esta era su preparación: difundir su resurrección tan pronto como Jesús se levantara de entre los muertos. Sección número 4. La preparación para la crucifixión. Cuando entregaron a Jesús a los soldados encargados de la crucifixión, lo llevaron al patio del pretorio y le quitaron el manto que le puso Herodes y le pusieron sus propios indumentos. Se burlaron de él, pero no le infligieron castigo. Ahora estaba a solas con estos soldados.
Sus amigos estaban escondidos y Juan ya no estaba a su lado. Durante este proceso, Jesús no habló una palabra. El departamento ejecutivo del gran universo estaba prácticamente parado. Gabriel y los altos gobernantes de Nevadón estaban reunidos aquí en Urantia, siguiendo de cerca los informes especiales de los arcángeles para mantenerse al tanto de lo que estaba ocurriendo al Hijo del Hombre en Urantia. La demora fue porque decidieron también crucificar a los dos reos que ya habían sido juzgados. Si ya lo iban a hacer con Jesús, no había razón de esperar que terminaran las fiestas para dar muerte a los otros dos. Sección número 5. La muerte de Jesús en relación con la Pascua. No hay relación entre la muerte de Jesús y el día de la Pascua, aunque este fue el día en que fue entregado. Esto no indica que su muerte sea un sacrificio judío. Su muerte fue un asunto natural y en manos de los hombres. Fue el hombre y no Dios quien planeó y ejecutó la muerte de Jesús. Es verdad que el Padre se negó a interferir en la marcha de los acontecimientos humanos de Urantia, pero el Padre no decretó, ni demandó, ni requirió la muerte de su Hijo de la manera que se llevó a cabo. Tarde o temprano, Jesús tenía que despojarse de su cuerpo mortal, dando fin a la encarnación, pero podría haberlo hecho de maneras incontables, sin morir en una cruz entre dos ladrones. Todo esto fue obra del hombre y no de Dios. El día de su bautismo se cumplió la experiencia requerida en la tierra. Toda la vida que vivió después de eso, aún la forma de su muerte, es un ministerio puramente personal de su parte, para bienestar y elevación de las criaturas mortales. Todo lo que el Hijo del Hombre dijo o hizo en la tierra, embelleció grandemente las doctrinas de la filiación con Dios y de la hermandad de los hombres. Estas relaciones conmovedoras y divinamente hermosas entre el hombre y su Hacedor en este mundo y en todos los otros a lo largo y todo lo ancho del universo de universos han existido desde la eternidad. El Padre en el cielo ama a todos los hombres de la tierra igual tanto antes como después del autootorgamiento de Micael. Y aunque no nos ama más después de la encarnación de Micael, todas las demás inteligencias celestiales sí lo hacen. Y esto se debe a que Jesús reveló no solamente a Dios al hombre, sino a sí mismo hizo una nueva revelación del hombre a los dioses y a las inteligencias celestiales de los universos de universos. Jesús no muere como sacrificio por el pecado. Tampoco expía la culpa moral innata de la raza humana. La humanidad no tiene tal culpa racial ante Dios. La culpa es puramente una cuestión de pecado personal y rebeldía deliberada, y a sabiendas contra la voluntad del Padre y la administración de sus hijos. El pecado y la rebelión nada tiene que ver con el plan fundamental de los autootorgamientos de los hijos de Dios paradisíacos, aunque nos parezca que el plan de salvación es una característica del plan autootorgador. Nosotros somos hijos de Dios y solo una cosa se requiere para que esta verdad se vuelva un hecho: nuestra experiencia personal. Y esa es nuestra fe nacida del Espíritu. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.